Presidente, ¿Qué tal, Antonio? buen Muchas día. gracias por invitarme No, a tu primer por programa. favor, un placer, y gracias por la deferencia de haber venido. Tengo una primera pregunta muy sencilla. ¿Dólar barato o dólar caro? Claro, ni barato. Un precio razonable, las condiciones que tiene Argentina. En ese sentido, yo digo tiene que contemplar varias cuestiones. Hay muchos economistas pidiendo devaluación. Sí, hay políticos también, ¿no? Y entonces, atraso cambiario. Hay básicamente tres metodologías para Mm, entender el atraso cambiario en Argentina. El modelo kirchnerista. mm, ¿Cómo funcionaba? Tenías fiscal, sí. emisión monetaria, Ujú, generaba inflación. Básicamente, ¿qué hacían los cavernícolas de los kirchneristas? Ponían controles de precios. mm, Cuando esos controles de precios no funcionaban y se le iban por el sector externo, empezaban a perderse divisas, entonces ponían controles de capitales. Y la consecuencia de ello era la brecha. mm. El kirchnerista tiene déficit fiscal, emisión monetaria, inflación creciente, sino que además tiene brecha creciente. Y los controles, y después el cepo. Que son Exacto, propios los bueno, controles, digamos, por eso, sí. digo, la brecha es la contracara de los controles. Si uno mira el caso nuestro, digamos, tenemos superávit fiscal, Ujú, financiero. 10 años es la primera vez en la historia argentina que tenemos financiero. No solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco. Que además la brecha es decreciente y además hemos acumulado muchísimas reservas internacionales. Hemos comprado más de 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, digamos, el patrón kirchnerista mm, de atraso cambiario no existe. El segundo punto tiene que ver con, es decir, lo sí, que hizo Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que hizo Juntos por el Cambio? Tenía déficit fiscal, sí. lo financiaba con endeudamiento externo, Ujú, flexible, esos dólares que ingresaban hacían caer el tipo de cambio. sí. Entonces no quedaba definida la tasa de inflación, porque no quedaba claro, digamos, qué iban a hacer con la cantidad de dinero. Que sí se daba, digamos, el tipo de cambio caía y eso, como se generaban desde el endeudamiento, esos dólares no eran genuinos y por lo tanto eso generaba apreciación cambiaria. Si usted se fija en nuestro caso, de vuelta, tenemos superávit Ujú, fiscal, una caída de deuda de más de 30.000 millones de dólares. Sugiero para los que lo quieran ver, de Pablo Quirno, que muestra cómo en el consolidado la deuda la hemos bajado en más de 30.000 millones de dólares. El patrón es el que yo denomino el patrón dictadura, que es lo que se usó durante la época sí. Martínez Dios. Usted tenía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y para que esa emisión monetaria no se transformara en inflación, se lo esterilizaba Banco Central, Sí. o sea, pagando tasa de interés. Bueno, eso tiene algunos problemas. Una de estas cosas se llama la desagradable aritmética monetarista de Sargent iguales, que significa que usted a lo largo, como va a terminar emitiendo más dinero, el nivel de precios de largo plazo es más alto. Con lo cual esa metodología, digamos, no es una metodología feliz. La única forma que eso puede salir bien es que usted tenga un sendero de superávit fiscal creciente, entonces usted pueda absorber esos Sí. pesos mientras que se recompone la demanda de dinero. Es que nunca hicieron el ajuste fiscal, cada vez eso necesita dosis crecientes de esterilización y tasa de interés más alta, y eso justamente es lo que genera que usted tenga el dólar atrapado vía tasa de interés. ¿Por qué? Sí. Porque cuando usted sube la tasa de interés, se sale de las posiciones en dólares y viene a hacer, digamos, lo que se llama carry trade. Eso, digamos, o sea, tampoco es nuestro caso. ¿Por qué? Porque no tenemos déficit fiscal, porque nosotros no tenemos que esterilizar dinero, porque no emitimos dinero. Y esto también voy a aclarar digamos, trade, digamos, o sea, porque noto mucha gente
por decirlo de manera educada, que habla del carry trade y no sabe ni siquiera lo que es. O sea, hay gente que no sabe ni sumar carry trade. Mira poniendo la tasa en pesos de la tasa de arbitraje. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Cuánto usted cree que es la tasa en Estados Unidos? %, vamos. Riesgo argentino. 100 puntos, 6% 6, arriba. por eso estamos hablando de una tasa del orden del 10% en dólar. ¿Cuánto esperamos de inflación? Digo, ¿cuánto espera el mercado? ¿25? Sí, un 30. Bueno, quiere decir que entonces 10 y 30, digamos, más o menos la tasa de arbitraje es 40%. ¿Cuánto colocamos en la última? A 29. Listo, ya está, se terminó la discusión. Es decir, usted no hace carry trade con tasas por debajo del arbitraje. Y no. Bueno, Obvio. entonces justamente nosotros no es que estamos motivando una baja del dólar. Interés. O sea, digo, lo que dicen esos son bastante brutos para hacer de manera educada. Sí. Y es más, yo le voy a decir algo porque esto es muy interesante. Porque yo le acabo de describir los patrones de atraso cambiario. Ninguna de esas cosas... Es más, nosotros cuando asumimos la tasa de interés era del 235%. Sí. Hoy es del 29%. Es decir, con lo cual tampoco estamos apostando a esa dinámica. Pero más allá de eso, que es lo que me parece interesante, los economistas no lo tienen contemplado en su marco analítico. Y le digo que esto que voy a decir es fuerte. Sobre la hipótesis de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Sí. Que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque usted emite demanda de dinero, o ocurren las dos cosas y eso hace que el poder adquisitivo del peso caiga, y eso significa que todos los precios expresados en unidades monetarias suben, y el dólar es un precio más de la economía. Entonces, básicamente, el nivel del dólar tiene que ver con la escala nominal que usted tiene. Nosotros tenemos la base monetaria fija desde abril del año pasado, primer punto. Pero ahora viene lo interesante. Porque una forma de determinar el tipo de cambio se llama, perdón que entre en algunas cuestiones técnicas, pero me parece que son súper significativas, porque cuando internalicemos los números, el dólar digamos, no va a estar caro, va a estar carísimo y va a tener que bajar de precio. Porque estarían diciendo que está barato, por decirlo de alguna manera. De hecho están pidiendo... Está bien, hay sectores políticos que piden devaluación y sectores industriales. Bien, por eso ahora si quiere también lo discutimos, porque me parece, esa discusión me parece súper enriquecedora. Digo, y yo estoy dispuesto a darla, yo no tengo ningún problema. O sea, yo digamos, me pongo el traje de economista y también la doy. Dicho esto, es interesante porque en la teoría económica usted tiene algo que se llama condiciones monetarias relativas. Y entonces, en función, usted dice... Digamos, o sea, por ejemplo, el nivel de precios viene determinado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. La demanda de dinero tiene dos componentes, una que es propiamente la demanda de dinero y el PBI, digamos, como proxy de cómo usted demanda dinero. Y usted lo compara, digamos, contra el país de referencia. Entonces, por ejemplo, cuando usted emite dinero por encima del país de referencia, su moneda se devalúa. Sí. Si usted la demanda de dinero le sube, su moneda se aprecia. Si su economía crece, su moneda se aprecia. Veamos el caso de la demanda de dinero. Argentina está con un muy bajo nivel de monetización de base, de base, con lo cual significa que Argentina, en condiciones normales de estabilización, la demanda de dinero tiene que pegar un salto. Por lo tanto, eso naturalmente va a generar una apreciación de la moneda porque usted tiene un aumento de la demanda de pesos. O sea, el peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, porque estaba huyendo del dinero permanentemente, consecuencia de la inflación, y ahora, digamos, con la tasa de inflación a la baja, evidentemente, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano, porque no se le derriten como un helado en el medio del desierto del Sahara. Punto uno. Punto dos, la economía argentina hoy está mostrando un proceso de expansión fuertísimo. Es decir, Argentina tocó el piso de actividad en el mes de abril. A partir de ahí la economía argentina recuperó. Hoy el nivel de actividad estaría expandiéndose, si tomo desde abril, a un ritmo aproximado del 11% anual. Si yo tomo los datos del tercer trimestre, cuando la economía se expandió 3,9 desestacionalizado, eso significa
en el trimestre. Si usted anualiza, quiere decir que la velocidad que trae la economía argentina es del 17% anual. Si usted mira el consumo, viene a una velocidad del 20% anual. Si toma la inversión, viene a una velocidad del 50% anual. ¿Todo eso qué es? Demanda de dinero. Por lo tanto, usted tiene, ya sea por recomposición de saldos reales y por cómo viene viajando la actividad, la demanda de dinero viene volando, literalmente. Y un segundito más, Antonio, por favor. Y después hay otro tema más, con la oferta monetaria. En principio, la oferta monetaria, la base monetaria no crece porque nosotros no expandimos dinero, porque no hay déficit fiscal, porque, digamos, ya se terminó el cuasi fiscal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el dinero? Y esta es la parte más interesante. Tenemos superávit fiscal y significa que el Tesoro, 2 billones de pesos, es aproximadamente el 6% de la base monetaria. Si usted eso lo toma linealmente en un mes, quiere decir que estaríamos sacando el 72% de la cantidad de dinero. ¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que anda dando vuelta? Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más, digo, en especial por el impresentable de Cavallo. Ciertamente. Porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo, cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio y la convertibilidad, que ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad a hoy? 700. 700 pesos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Equilibrio fiscal. Y él no tenía equilibrio fiscal. Y le voy a decir algo. No, el equilibrio fiscal de la convertibilidad era con las privatizaciones. Exactamente. Y le voy a decir algo más. Le voy a decir algo más. Porque este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad. Y le voy a explicar por qué. Porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo previa, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso. Recompusimos las tarifas durante todo el proceso, digamos, de estabilización, no antes, para mostrarlo estéticamente mejor. Además, no solo eso, sino que tampoco hicimos expropiaciones. O sea, nosotros no hicimos un plan Bonex. Nosotros enfrentamos el problema de los pases y los resolvimos y bajamos 10 puntos el déficit cuasi fiscal. Es decir, en el ajuste fiscal que nosotros hicimos, que son 15 puntos del PBI, hay 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Que es más, en un reportaje, mi brillante ministro de Economía, Toto Caputo, explicó muy bien, dijo, no alcanzaba con el equilibrio fiscal, porque si nosotros no arreglábamos el problema del cuasi fiscal, esto terminaba en una hiper igual. Y no solo eso, no hicimos controles de precios y no controlamos el tipo de cambio. Y cuando usted mira la inflación en dólares, es decir, que usted le limpia el efecto del crawling peg, Argentina tiene deflación. Es decir, el último dato mayorista que fue 0,8 y el crawl estaba al 2%, con lo cual Argentina hace meses que está en deflación. Sí, porque le voy a decir más. Porque muchos de los economistas se quieren hacer los científicos y hablan del tipo de cambio real, o sea, aproximando algo que se llama paridad del poder de compra. ¿Sabe que el Banco Mundial hace una estimación del PBI a PPP, o sea, paridad del poder de compra? Si usted, su PBI a dólares corrientes está por encima del de PPP, quiere decir que usted está caro en dólares, con lo cual usted tiene que devaluar. Y si su PBI corriente está debajo del de PPP, quiere decir que usted está barato. Entonces hay una manera científica de mirar esto. Bueno, el PBI corriente de Argentina, ¿cuánto es? 15.000. PPP, 30.000. ¿Sabe qué quiere decir? Que podríamos ser un tipo de cambio de 600. Bueno, es decir, si no saliera a comprar el Banco Central de la manera que compra, que en las últimas 2 ruedas compró más de 600 millones de dólares, y que básicamente nuestro problema es cómo hacemos que esos pesos no salgan hacia la economía. Digo que es un gran problema que tiene que enfrentar el presidente del Banco Central. Se derrumbaría. Cuando nosotros metemos, a veces lo que nosotros estamos monitoreando los precios, ¿qué es lo que pasa? Devolvemos los dólares para poder esterilizar pesos. Lo que hay que mirar cuál es el efecto neto. Que compro por una ventana y líquido por otra, pero usted lo que tiene que mirar es el neto. No puede ser tan cabeza de termo de decir que estoy interviniendo porque quiero tocar la brecha.
el precio, No vamos a devaluar de ninguna manera. el peso se va a seguir apreciando. Obviamente que el peso se va a seguir apreciando. Con lo cual mi paridad con el dólar es probable que siga bajando en términos Obviamente. de valor de dólar. Entonces, dice, yo no soy competitivo con estos valores argentinos. Yo tengo precios carísimos para competir con este nivel de dólar. Me encanta el punto que estás levantando, Antonio. Uno de los trabajos que hizo el Banco Central, que me parece fabuloso, estimó que tienen la economía. Pongamos lo siguiente, o sea, Sí. en lo que se llamaría estado estacionario o en la economía de giro uniforme. Es una economía que se repite sistemáticamente. Digo, después, o sea, pero es solamente metodológico para poder... Si ese fuera el caso, el precio tendría que cubrir el costo laboral, tendría que cubrir activo, operación y mantenimiento y el costo de capital, es decir, la retribución del capital. Si yo o tengo una economía competitiva y el precio me viene dado, están pidiendo, Sí. lo que me están pidiendo es que yo destruya los salarios, que baje los salarios para que un par de sátrapas mantengan altos retornos del capital. Cuando usted mira los retornos que están teniendo, son enormes. Entonces, ¿qué pasa? Usted cuando se enfrenta a esa situación hay distintas tareas. Una tarea es que usted tiene que trabajar puertas adentro en su empresa para bajar los costos. O sea, tiene que ser más eficiente, tiene que trabajar la eficiencia, ¿sí? Y labura sobre los costos de operación y mantenimiento. Nosotros hacemos la tarea. Nosotros bajamos impuestos, nosotros bajamos 13 impuestos. Le devolvimos plata a la gente, ¿sí? Entonces, con esos impuestos que bajamos, eso permite que en la medida que bajen los impuestos, digamos, suben los salarios. Por eso es tan importante que la gente esté todo el tiempo mirando las cuentas fiscales y que cada vez que un político dice que quiere gastar algo, que diga, che, a ver, ¿cómo lo financia? ¿Me podés decir de dónde la sacás? Porque si sale de la mía no me interesa. Porque esto es interesante, Antonio. En la medida que baja el peso del Estado, digamos, usted puede pagar mayores salarios. ¿Y cuál es la parte remanente? El retorno del capital. Cuando usted mira los retornos, estos retornos no se condicen con la nueva economía. Entonces, si no entienden que Argentina va a un camino de superávit fiscal permanente, y eso significa que Argentina es solvente intertemporalmente, y que más tarde o más temprano vamos a derrumbar el riesgo país, vamos a derrumbar la tasa de interés. Si no lo entienden, listo, nosotros abriendo la economía, aquellos que no lo entiendan, o se van de su negocio o adecúan los retornos a lo que se da. Digo, mire esto lo mencionó el ministro Caputo en una entrevista. Una empresa del sector textil produce acá, vende el producto a la mitad de lo que lo vende acá. Listo, bueno, digo, o sea, acá hay que competir. O sea, eso pasa porque tenemos todo un conjunto de barreras para no competir. Bueno, acá hay que competir. Pero, bueno, lo que vos me estás planteando es, no hay ninguna discusión sobre el tema dólar. O sea, ni esperen devaluación, es más, el peso revalorizándose. Es decir, si vos sos industrial y tus precios están caros en la Argentina, empezá a manejar tus retornos. Exacto. Tienen que manejar sus retornos para ser más productivos. Porque que está cara la Argentina en dólares. No, digamos, cuando yo miro PPP no está cara. O sea, digo, está cara si yo miro la isla palermitana. Digamos, eso no es hacer análisis económico. O sea, entonces, o digamos, esa imbecilidad del Big Mac. Eso fue, le cuento a la gente, eso fue una nota de Kicillof en Infobae que le responde José Luis Esper, que está acá, seguramente. Te tengo una primicia sobre Esper. Sí. Ahí está, sí. Ahora terminamos de acá, nos vamos para Casa Rosada y lo vamos a afiliar a La Libertad Avanza. Bueno. O sea, va a ser, al margen de la labor brillante que está haciendo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, José Luis se suma y se va a sumar a la batalla
electoral que viene para la provincia de Buenos Aires de acá en adelante y, digo, sin lugar a dudas, como, digamos, uno de los máximos exponentes de la libertad que tenemos en Argentina. Por lo tanto, yo estoy orgulloso que se meta en el barro la provincia de Buenos Aires y a pelearle de cara a cara a un impresentable, mentiroso, incompetente, inútil como Kicillof. Y además bruto, ¿no? Porque, digo, el tema del Big Mac. Cuando, yo te hago una pregunta, Antonio. Cuando vos, perdón, digamos que podamos estar nombrando la casa de comida, pero cuando vos vas a comer el Big Mac, pregunta, ¿el Big Mac, digo, vos te crees que es maná del cielo? Es decir, no, caen los Big Mac del cielo. O sea, o aparecen por arte de magia. ¿Dónde los comes los Big Mac? En un negocio, en un local. Lo comes en un local, ¿no? Ahora, ¿ese local qué es? Eso es real estate. Entonces, si vos tenés una... Pero el real estate tarda en construirse. Digamos, vamos a enseñarle al burro de Kicillof que eso se llama time to will. A dos señores, Kirtland y Prescott, le dieron el premio Nobel de Economía por eso, entre otras cosas. Entonces, digamos, o sea, vos no construís, digamos, la construcción no es instantánea, es que haces así y aparece... Entonces, si vos durante tantos años estuviste destrozando el capital, ¿qué es lo que pasa? Destrozaste el sector no transable, entonces, ¿qué es lo que te pasa? Y el retorno es muy alto. Entonces, esa hamburguesa que vos estás comprando tiene una parte del costo vinculado a transable, que es la carne, que es el pan, pero tiene una parte enorme que son vinculado al local que tenés que mantener. Y por eso, digamos, la hamburguesa es cara acá. Es decir, entonces, si yo tengo... Te lo hago, en la nota que publiqué en La Nación, digo, yo fui claro con eso. Hablé de un modelo de transables y no transables. El tipo de cambio real en ese mundo está determinado por el precio de los transables dividido el precio de los no transables. Suponete que partís de equilibrio, ¿no? Estás en equilibrio. Ahora aparece una desgracia y cae un exocet en el sector no transable de la economía. Eso que genera una contracción del sector no transable. Si a vos se te contrae la oferta, dada la demanda, ¿qué te pasa con el precio? El precio sube. Entonces, vienen estos tarambanas y que te dicen, uy, mirá, se te apreció el tipo de cambio. Si vos llegaras a devaluar, estás rompiendo el sistema. ¿Por qué vas a romper el sistema? Porque la señal de precios te dice que tenés que invertir en el sector no transable. Y si vos devaluás, digamos, no generás la expansión que tenés que generar en el sector transable, lo único que haces es empobrecer a la gente y no arreglas tu problema en el sector no transable. En definitiva, esa es la receta que aplicó Argentina sistemáticamente y por eso tiene unos cerrillos que son un espanto. ¿Por qué? Porque en lugar de dejar que la señal de precios fluya, ¿qué hace? Y no, te la están alterando. Es más, te voy a decir algo más. Argentina va de cara al futuro hacia un sector no transable con precios altos. Es muy simple. ¿Por qué? Porque vos vas a tener un boom exportador en gas, un boom exportador en petróleo, un boom exportador en litio. Además, estamos trabajando para el uranio. Además, estamos trabajando con el cobre. Ni que hablar, digamos, la productividad que tiene el sector agropecuario argentino. Es decir, Argentina, de cara al futuro, es una economía donde le sobran los dólares hasta por las orejas. Y la consecuencia de ello es que vos... Los no transables, o sea, los servicios van a tener que subir de precio. ¿Y sabes qué es lo más interesante? ¿Sabes cuál es el no transable que más va a subir? Los salarios. De hecho, cuando nosotros asumimos el salario promedio de la economía formal era de $300, hoy es de $1.100. ¿Te exige algo el Fondo Monetario sobre el tema tipo de cambio? Nada. 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 La política monetaria es soberana. La política fiscal es soberana. Hay que explicarle a la gente que tiene la provincia que es un baño de sangre. En lugar de ponerse los pantalones largos y hacerse cargo, le echa la culpa a la nación. Bueno. Sí, claro, digamos, claro, o sea, el lugar, sí, pero se gasta 30.000 millones de pesos en sobornar medios de comunicación, ¿no? Porque es lo que le pone de pauta oficial. Yo lo eliminé. Ahora él debe necesitar que tener periodistas, digamos, que digan lo que él necesita escuchar o lo que le quiere, como quiere engañar a la gente. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, digo, tiene un montón, digo, o toda la que se gasta en
en hormonización de niños, ¿no? Digamos, o sea, todas esas cosas. ¿Por qué no las pone en algo prioritario que es la seguridad? En lugar de tener, digamos, los patrulleros destrozados, los chalecos vencidos, pagarle mal a los policías, que además tiene un problema. Usted le da plata a Kichilov y no lo arregla. No lo arregla. Porque como él cree en la doctrina Zaffaroni, él pone al victimario, él pone, digamos, al delincuente en el lugar de la víctima. Digamos, no cree en eso. En cambio, nosotros creemos en la línea Giuliani. El que las hace las paga. Es decir, ¿cómo cree que nosotros pusimos orden en el país? ¿O acaso no había 9.000 piquetes por año? ¿Cuántos hay ahora? Ninguno. Es decir, la calle estaba tomada por los delincuentes. Hoy usted puede trasladarse por la ciudad como si nada. Pero, con lo cual, por más plata que usted le ponga a este inútil, la va a desperdiciar, porque seguro que la va a gastar en alguna estupidez. Es decir, ¿por qué no se dedica a gastar lo que la tiene que gastar? Cuando no le alcance más, ahí, digamos, podría discutir. Y la otra, ¿de dónde salían esos fondos? De las transferencias discrecionales a provincia. Sí, Necesitaba un gobierno, digamos, como el incompetente de Alberto Fernández, que el último año terminó emitiendo 13 puntos del PBI, o sea, dejando plantada una hiperinflación. Eso no es solucionar las cosas. Y aún cuando usted le dé la plata, no la va a solucionar porque el inútil cree en la doctrina Zaffaroni. Nosotros creemos en la doctrina Giuliani. Vuelvo al tema Fondo Monetario. Tengo varias preguntas. Sí. Bueno, ¿acuerdo con el fondo? Sí. El acuerdo, digamos, le falta el moño. ¿Incluye un desembolso mayor o es renegociación de la deuda actual? Incluye fondos frescos, Sí. pero esto es muy importante. El programa incluye fondos frescos. Fondos frescos, incrementar la deuda. Esto también para que entiendan los... ¿Esto es lo que evitaría que fuera el que vaya al Congreso? Esto, digamos, se podría utilizar como argumento. Sí. La deuda no sube, y voy a explicar por qué. ¿Usted sabe quién es el máximo acreedor del Tesoro Nacional? Del Tesoro Nacional es el Estado, sí, son dos dependencias. Una es ANSES. Sí. Y la otra, que en realidad que es la que más deuda tiene del Tesoro, ¿sabe quién es? El banco. El Banco Central. Entonces, el Banco Central, ¿por qué tiene toda esa deuda? Que es el saqueo de los kirchneristas al Banco Central, que le ponían un título y se llevaban la plata, que inventaban utilidades, digamos, utilidades y se la giraban, ¿no? Entonces, y así de esa manera saqueaban el balance del Banco Central. Es más, porque esto es muy importante. Entonces, ¿qué hacían? El activo del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como usted, la base monetaria es un pasivo, entonces para que usted sea solvente, usted necesita licuar esos pasivos. Quiere decir que cuanto más insolvente es el Banco Central, la inflación de largo plazo es más alta. Nosotros desde que llegamos estamos recomponiendo el balance del Banco Central. Les recuerdo que, por ejemplo, tuvimos que limpiar 50.000 millones de dólares de CIRA. No solo eso, hicimos un write-off en el balance del Banco Central por 45.000 millones de dólares. Es decir, la tarea que hemos llevado a cabo en el Banco Central fue ciclopia. Bajamos el déficit fiscal en el Banco Central, que se llama cuasi fiscal, 10 puntos del PBI. O sea, los bancos tuvieron que dejar de ser socios del gobierno en cobrar impuestos inflacionarios, jodiéndole la vida a la gente, a salir a laburar de bancos. Pero, entonces, en ese sentido, el dinero, ¿cómo va a ser? Entra en el Tesoro. Sí. Ahí estamos hablando de los fondos nuevos los frescos, del acuerdo. los fondos frescos. Y ese dinero va destinado a cancelar deuda con el Banco Central. Okay. Entonces, la deuda no varía, la composición del acreedor, pero la deuda no varía. ¿Y esto por qué es importante? Porque usted fortalece el balance del Banco Central. Al fortalecer el balance del Banco Central, el patrimonio neto del Banco Central mejora. Por lo tanto, el índice de precio de largo plazo es más bajo. Si usted une el índice de precio de hoy con ese, le da que la tasa de inflación implícita. Cuanto más solvente sea el Banco Central, usted está bajando la tasa de inflación de largo plazo. Entonces, esto no es un tema menor, porque implica que se le está honrando la deuda. ¿Usted tiene billete de pesos ahí? Sí, en el camarín. Bueno, eso es una deuda que tiene el Banco Central con usted. Sí, claro. Y eso, usted la tiene que honrar. ¿Y cómo se la honra? Digamos, respetando del activo del Banco Central para que
en un momento, digamos, de acá a la eternidad, digamos, el Banco Central lo rescate. ¿Sí? Eso, digo, pero esto no es menor. Es decir, el programa solamente apunta a recomponer el balance del Banco Central. ¿Por qué? Fíjese, nosotros el año pasado habíamos anunciado emisión cero. Sí. 5.000 millones de dólares. Se nos derrumbaba el tipo de cambio. Se nos derrumbaba el tipo de cambio. O sea, digo, usted se fija, la base monetaria amplia está fija. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se derrumbaba el tipo de cambio y la velocidad de respuesta del sector real no es la misma que la financiera, usted lo puede mandar a la quiebra. Entonces, nosotros salimos a sostener el dólar. Y cuando, digamos, veíamos algún problema, devolvíamos los dólares y sacábamos los pesos. O sea, ahí hay 5.000 millones. Ahora nosotros hicimos una baja transitoria de las retenciones. ¿Sí? En esa baja transitoria puede ser que terminemos juntando 5.000 millones de dólares más. No sé, supongamos, ¿cuánto quiere suponer, digamos, de entre el fondo? 12.000. Ponga 12.000. 10.000, no sé, no sé. 10.000. No, digo, para hacer el ejemplo, es un ejemplo teórico. Se habla de 12.000, no sé. Bueno, 12.000 quiere decir que nosotros vamos, el día que abrimos el cepo, abrimos con una pared de 22.000 millones de dólares. Y además sacando 6% de la base monetaria de circulación mes por el superávit fiscal. Es decir, vamos a meter dólares y vamos a sacar pesos. Venía a hablarme del tipo de cambio, digamos, que tiene que devaluar. Dale. Dos organismos nombró Banco Central y ANSES como principales deudores de la Argentina. ¿Van a cambiar la edad jubilatoria? A ver, la reforma jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si usted antes no reforma el sistema laboral. A ver, el kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de las aberraciones que hizo fue dar jubilaciones sin aporte. Correcto. Entonces, usted tiene un pozo de donde saca el dinero, que era el que habían aportado todos los aportantes a lo largo de su vida. Entonces ahora usted, digo, duplicó la cantidad de manos y a usted le va a quedar la mitad. O sea, ese es uno de los problemas que generó el kirchnerismo. Otro problema que generó es que cuando se expropiaron las AFJP, los fondos lo usaron para financiar cosas no rentables. Yo recuerdo, digamos, escucharlo, no sé, al chanta de Bocio un día diciendo, no, bueno, pero tenemos un retorno del 16% y la inflación era casi 30%. Es decir, en términos reales era negativo el retorno. O sea, esa forma de engañar a la idea, de engañar a la gente con la ilusión nominal. Yo entiendo que son temas que quizás no son fáciles, pero mentirle a la gente, o sea, 16% de retorno con la inflación que iba viajando al 30%, era una estafa. Pero no solo eso, usted tiene, digamos, prácticamente el 40% del mercado formal, del mercado de trabajo en el sector informal. Entonces, por eso hay que avanzar en la... Usted primero tiene que avanzar en la reforma laboral. ¿Para qué? Para que el sector informal se formalice. Entonces, usted prácticamente va a poder duplicar los aportes. Los aportes. Entonces, esa es una forma de mejorar las jubilaciones. O sea, mejorarla honestamente. El titular de ANSES, Mariano Loceros, dijo que se viene una reforma, se va a analizar o se va a presentar una reforma previsional donde se incluía, por supuesto, la suba de la edad de jubilatoria, que es la que se está hablando hace mucho, y desde ya el tema de los aportes. Eso, digamos, corre por cuenta del titular de ANSES. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema previsional... ¿Y cómo arreglas el problema laboral? El problema laboral no puede ir por el tema previsional. ¿Y cómo lo arreglas? ¿Cómo blanqueas el 40% de la economía en negro? Bueno, de hecho nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral, desde las que mandamos en la ley bases hasta cosas que están, digamos, en el decreto 7023, es decir, todas cosas que facilitan la contratación de trabajo, y estamos también, digamos, trabajando fuertemente en blanquear, digamos, el mercado de trabajo para que la gente pase a tener un trabajo en el sector formal, pero que tener un trabajador no sea un problema. Entonces, cuando usted recompone esa situación, es decir, es mucho más urgente hoy
pasar a la economía formal los informales. Claramente. O sea, eso a usted le permitiría duplicar los recursos y automáticamente usted puede duplicar las jubilaciones. Entonces, digo, me parece que ese es un problema, digamos, o sea, más interesante a resolver, porque eso a usted después le permite ver cómo tiene que recalibrar el resto de las ecuaciones. ¿Cómo, digamos, usted va a recalibrar la ecuación dinámica si no tiene calibrada la ecuación de inicio? Y la jubilación va a ser en función de los aportes. Exactamente. Me voy a la política. Relación con Macri. De hecho, le escribí el otro día para decirle feliz cumpleaños, el 8. ¿La relación con Mauricio Macri es la misma que con Jorge Macri? No. ¿Por qué lo sacaron a Marra? A ver, el tema de Ramiro es una cuestión distrital. Distrito. Es decir, a ver, voy a explicar varias cuestiones para que más o menos se entienda. El gobierno tiene 3 líneas de acción, por decirlo de alguna manera. Hay una línea que es la gestión, hay una línea que es la línea política y hay una línea que es la batalla cultural. Esas son nuestras 3 líneas de acción. Se imaginará que, digamos, o sea, yo me ocupo de la línea de la gestión y de la batalla cultural. Dicho esto, en la gestión yo me ocupo de temas nacionales. O sea, yo no, digamos, es más, por una cuestión de federalismo, yo no me meto con las provincias. Por lo tanto, tampoco me meto con la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está la cuestión de por qué se lo expulsó a Marra del espacio. O sea, se lo expulsa, digamos, la cuestión política la maneja mi hermana. ¿Sí? Digamos, no solo mi hermana, digamos, en esto está involucrado Guillermo Francos, está, digamos, involucrado Santiago Caputo, ¿sí? Digamos, ese es básicamente digamos, el ala que se ocupa de la política. Dicho esto, Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio de la libertad avanza en la ciudad. Y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, que es en contra a la filosofía que nosotros digamos, postulamos, bueno, digo, lo ejecutaron. Es decir, ¿por qué? Porque no, digamos, nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera. No, me llamó la atención la palabra, lo ejecutaron. Esa parte de la batalla cultural también. Obvio, claro. Sí. Digamos, no, aparte, digamos, Sí. digamos, o sea, dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí, tiene una guillotina. Sí. Usted, o sea, hace cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos, guillotina. ¿Imaginan una elección en conjunto con el PRO o por separado? Yo creo que están dadas las condiciones para que, digamos, los espacios se vayan juntando. De hecho, hay muchos intendentes que están sumándose a la Libertad Avanza, hay muchos legisladores que se están sumando. Yo creo que con el paso del tiempo usted lo que tiene, una economía que está creciendo fuertemente, la inflación cayendo, la pobreza, digamos, en la frecuencia mensual medida por la Universidad de Tintela, por Martín González Rosada, de 57% la bajamos a 36%. Es decir, bajamos 21 puntos la pobreza, o sea, sacamos casi 10 millones de personas de la pobreza. En ese contexto, ¿sí?, donde sigue bajando la inflación, donde siguen subiendo los salarios reales, donde siguen subiendo las jubilaciones, donde a la gente le va muchísimo mejor, no por nada hoy, digamos, estamos en niveles de popularidad récord y tenemos intención de votos de el orden de entre el 45 y el 50%. La realidad es que si estuviéramos todos juntos los que defendemos la seguridad y la libertad, estamos para hacer una elección hoy de 55%. Es decir, sería ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo. Bueno, hay algunos que prefieren priorizar sus negocios locales en lugar de la causa de terminar con el populismo. Yo no me voy a cansar de dar esta pelea por terminar con el populismo, pero requiere grandeza y pensar en Argentina y no en la caja. ¿Puedo volver al tema dólar? Al que quiera, ese me divierte mucho. No, pero pues, el fin de semana hablando con un empresario del sector automotor, me marcaba esto que yo te contaba. Con este valor de dólar y con las importaciones casi libres que están, lo que me decía, muchos van a terminar cerrando porque no puedes competir. ¿No te preocupa
A ver, O salida del sector automotriz en general, ¿no? a ver, primero, si pretenden tener los retornos que tenían antes, esta economía cambió. Bien. Es decir, esta no es una economía que generaba dos tipos de protección. Esta economía generaba dos tipos de protección. Un tipo de protección lo generaba directamente por barreras. Claro que sí, sí. Y el otro tipo de protección lo generaba con un tipo de riesgo país estratosférico que hacía no solo que los salarios de los argentinos fueran miserables, sino que además hacía que los pocos que quedaban tuvieran retornos enormes porque había poco capital. Entonces, van a tener que competir, van a tener que bajar los retornos, se van a tener que acostumbrar que Argentina entró en un sendero que va a ser investment grade en X años, no sé cuánto, pero si nosotros seguimos sosteniendo el equilibrio fiscal, la relación deuda-producto es continuamente decreciente. Consecuentemente, usted lo que tiene es que el riesgo país inexorablemente se va a desplomar. Entonces, y ese es, o sea, se quieren adaptar a ese mundo, se adaptan. Si no se adaptan, van a quebrar. Ahora, ¿qué pasa si quiebra? Vamos a hacerlo más fácil para que... Porque, ¿qué pasa si quiebra? ¿Eso qué significa? Que usted entonces ahora estaría comprando autos más baratos. Bueno, en primer lugar tendría gente en la calle. Ahora vamos a ver si hay gente en la calle, porque eso es con lo que presionan. Entonces, usted para que no esté en la calle, entonces me está proponiendo que yo emita, devalúe, le baje el salario a todos, entonces hacer los salarios tan miserables que entonces todos puedan trabajar. Y así le rompo la cabeza a los productivos. O sea, si usted se esfuerza y todo, o sea, usted le van a reventar el salario para financiar, digamos, al sector improductivo, o sea, para proteger a un sector. Bueno, mira, a ver, sigamos con esta idea. Entonces, cuando yo miro esto, a mí, yo me quedaría, ahora estoy ahorrando plata, porque me saldría más barato. Bueno, esa plata, ¿qué voy a hacer? La gasto en otro lugar, genero puesto de trabajo ahí. La ahorro y se invierte, bueno, digo, genera puesto de trabajo en otro lado. Digo, se van a tener que acostumbrar que van a tener que vivir con un tipo de cambio real más bajo. Digamos, la moneda argentina se va a apreciar, Sí. se va a apreciar, se va a apreciar. Digamos, pero lo que pasa es que en Argentina, como siempre vieron la historia cambiada, no están acostumbrados. Agarre el caso de Japón. Cuando empezó la estabilización, ¿a dónde estaba el tipo de cambio? Estaba en niveles estratosféricos. Usted necesitaba, creo que en un momento eran como 600 o 700 yenes para comprar $1. Hoy necesita 150. Entonces, digo, eso se puede hacer. O sea, y Japón está estancado, básicamente, digo, por las ideas keynesianas, ¿no? Digo, ahí el chanta de Krugman no va y se retracta de todas las pavadas que propuso y los terminó ahogando. Pero no importa, eso es otra parte. Lo que digo es falso que cuando un sector ineficiente desaparece, usted pierde puesto de trabajo. No, se van a ir a otro lugar donde van a ganar más. Yo le digo, se viene una economía fuerte en servicios. ¿Y sabe cuál es el sector que más empleo genera? Sí, servicios. Servicios. Sí, obvio. Entonces no va a haber un problema de falta de laburo. Y usted lo que va a tener es, como se lo dije antes, una oleada de dólares que van a venir del petróleo, del gas, del litio, del uranio. Y quiero hacer un punto ahora con el uranio. El cobre, ¿sí? Y todo lo que tenemos en el sector agropecuario. Muy importante, uranio. ¿Por qué menciono el uranio? Porque el uranio es lo que usted necesita para los reactores nucleares. En materia de energía nuclear, estos reactores modulares, que es lo que anunció Damian Reidel, junto a Grossi, a Rafael Grossi, Sí. nosotros estamos 7 años avanzados respecto al resto. ¿Por qué? Porque el resto, digamos, había dejado esta tecnología de lado. Entonces nosotros estamos 7 años avanzados en la capacidad de generar reactores modulares. Esto no solo es importante porque vamos a poder exportar estos reactores, que son los ACR300, sino que además son de suma utilidad para lo que estamos apuntando en los servidores de inteligencia artificial. Usted necesita de mucha energía. Entonces nosotros necesitamos generar mucha energía y escalable. Por eso estamos trabajando con los reactores nucleares. Hace un ratito, hablando si una empresa quiebra o no quiebra, mencionaste la palabra servicios como el sector que más mano de obra demanda.
En la época de la convertibilidad crecieron mucho los servicios y los industriales, muchos se quejaron que tuvieron que cerrar. Los que hicieron el negocio vendieron rápidamente y se quedaron con el dinero, lo llevaron afuera, pero salieron del sector. ¿No tenés miedo que pase lo mismo si crecen los servicios, que el sector industrial empieza a caerse? No. No. Digamos, si yo miro la producción industrial durante la convertibilidad, aumentó. Y además, en la convertibilidad sí había atraso cambiario. Porque lo generaba ¿qué? Porque tenías déficit. El déficit fiscal. Claro. Ahora, digamos, o sea, es más, acá la cuenta es de vuelta. Las empresas tienen que trabajar en aumentar su productividad, bajando los costos de operación y mantenimiento. Tienen que entender que están en una Argentina distinta y que las tasas de retorno son más bajas. Y lo que tiene que ver desde el lado fiscal, desde el lado del gobierno, nosotros estamos trabajando en la baja de impuestos para que eso permita pagar mayores salarios, porque cuanto más chico sea el Estado, más recursos se liberan y usted puede pagar mayores salarios. Sí, igual lo que es central, que es la diferencia con la Argentina de las últimas décadas, es el equilibrio fiscal. Exactamente, ahí hay... O sea, ahí ya tenés un argumento, si al tener equilibrio fiscal no podés justificar una devaluación para ajustar los gastos del Estado. Exacto, fíjate que cuando yo hago los casos comparados, digo, todos estos casos, ya sea el caso kirchnerista, el caso cambiemita o el caso de la dictadura, todos tenían déficit fiscal, nosotros no tenemos déficit fiscal. Y esto sí es un cambio. Cuando vos mirás los últimos 123 años, hasta el año pasado, Argentina siempre tuvo déficit fiscal. Porque dice, no, hay 8 periodos que tuvo superávit. No, eso es mentira. Porque los periodos donde tuvo superávit, no estábamos pagando la deuda. Claro. O sea, si estás en default, no estás. Entonces, y nosotros lo hicimos honrando la deuda. Entonces, eso no es un tema menor, que nosotros estamos honrando la deuda. Es más, si miran de vuelta, les gusta tanto los modelos de transable y no transable, cuando vos bajás el gasto público, nosotros hicimos una reducción del orden del 30% real del gasto público en nación. Bueno, ¿el resultado cuál fue? Y la moneda se te va a apreciar. Es decir, porque hace que el precio de los no transables se vuelvan más baratos. Entonces, dados los precios internacionales, a vos te tiene que caer el tipo de El tema es si cambio. los actores económicos de la Argentina entienden que hoy tenés que modificar tu estructura de retornos y de ganancias. Y bueno, pero hay algunos que prefieren sostener esos retornos, no tener que competir a costa del hambre de los argentinos. A mí no me votaron para eso. Esa Argentina generó 57% de pobres. Yo no voy a eso. Yo digo, estoy con esta Argentina de que baja la pobreza sistemáticamente. Ayer el presidente de los Estados Unidos habló sobre aranceles al acero y después al acero mencionó 25%, después le preguntaron si aluminio también y dijo que también. En el gobierno de Macri hubo una decisión parecida y logró la Argentina negociar una excepción. A ver, nosotros... yo voy a hacer mi interpretación de la política de Estados Unidos. Como regla, sugeriría no darle tanta atención a la progresía mediática, que, digamos, o sea, jugaron abiertamente con los demócratas y odian visceralmente a Trump. Digo, más o menos lo que me pasa a mí acá en términos domésticos. Digo, donde el 85% de los periodistas me mienten. Sacando eso... Igual fue Trump el que lo dijo. Bueno, ahora lo que voy... Digo, por eso voy a esto. Sí, pero después están las interpretaciones. De lo que voy, o sea, Trump no es un proteccionista. Trump utiliza la política comercial como instrumento de geopolítica. Después a usted le puede gustar o no. O sea, a usted le puede gustar o no. Pero utiliza la herramienta, utiliza la política comercial de Estados Unidos como herramienta de negociación. Mire lo que hizo con México, lo que hizo con Canadá, con lo que hizo con Colombia. Y lo hace con China. O sea, no es que... Y esto ya lo había hecho en su gobierno anterior. Entonces, esa parte hay que, digamos, entender qué es lo que piensa Trump. Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo le puedo decir lo que estamos haciendo nosotros. Y esto hay dos líneas de acción. Nosotros,
o tres si usted quiere. Para mí son dos, pero una es lo que pasa con el Mercosur. A mí me tocó ser el presidente pro tempore ahora. ¿Qué cosas propuse? Una era el tema de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y de ir a avanzar en una solución conjunta a esos problemas. Otra cosa que pedí es que puertas adentro empecemos a bajar barreras arancelarias. Además, digamos, propongo bajar el arancel externo común. Y otra cosa que yo estoy proponiendo es que cada país por separado pueda ir y negociar tratados de libre comercio. Donde nosotros estamos trabajando para ir a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y esa es mi prioridad. Mi prioridad es el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Aún por sobre el Mercosur. Absolutamente. Digo, porque el Mercosur no pasó de una unión aduanera mala. Y aunque se convirtió en comercio administrado en favor de empresarios, con el beneplácito de políticos corruptos. Entonces, yo no avalo eso. De decir, acá, digamos, se acabó la joda. O sea, acá va en serio. Entonces, acá se va a competir en serio. Entonces, y que no me vengan a correr con el régimen automotriz porque está por fuera del Mercosur. Con lo cual, digo, eso es otra de las mentiras. Entonces, lo que voy es lo siguiente. Yo voy a priorizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y lo que pase con el Mercosur, hay elementos para permitirlos. O sea, con lo cual voy a trabajar sobre eso. Primer punto. Segundo punto. Supongamos que esta política comercial de Estados Unidos derive en proteccionismo, derive en niveles de precios más altos, con lo cual usted va a ver transitoriamente una aceleración inflacionaria por el salto de precios. Va a haber, digamos, no sé, tasa de interés más alta. Supongo que se da todo ese contexto tan apocalíptico que llama. Ok, supongamos que fuera el caso. Digamos, y para que además tomen nota los economistas, los inversores, digamos que nosotros esto lo tenemos en carpeta. Cuando usted se encuentra con una situación de estas características de shock externo negativo, usted tiene que mejorar el resultado de su cuenta corriente. Usted tiene que mejorar el resultado de la cuenta corriente. Ahora, ¿qué pasa? Los intereses de la deuda están dados. Por lo tanto, digamos, como nosotros tenemos planeado mejorar, digamos, o sea, seguir pagando la deuda, con lo cual eso es un dato que no se cuestiona. Eso significa que usted tiene que mejorar su balanza comercial. Su balanza comercial mejora en la medida que usted baja la absorción interna. Bueno, la forma de bajar la absorción interna, usted puede hacer que baje la absorción del sector privado o la absorción del sector público. Por ejemplo, cuando Argentina sufrió el shock externo negativo del tequila, el señor Cavallo, que tanto le gusta hablar, ¿sí? ¿Cómo lo arregló? Subiendo impuestos, llevó el IVA al 21%, es decir, reventó a todos los argentinos de bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a bajar más el gasto público, vamos a seguir con la motosierra, vamos a recortar más el gasto público para que la absorción caiga, pero que sufra el Estado y no el sector privado. No van a sufrir los argentinos de bien. Todo el ajuste se los voy a cargar al Estado. Así como lo hice durante el 2024, la motosierra no para. Es decir, si nosotros nos encontramos en un escenario adverso en el plano internacional, la respuesta es: vamos a bajar la absorción doméstica, porque eso va a pasar inexorablemente, pero no lo va a tener que pagar los argentinos de bien, no lo va a pagar el sector privado, lo va a pagar el parásito estatal. Presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por favor, muchas gracias.